El que tenga oídos, que oiga. Catalogan la tecnología que hace funcionar esta esfera directamente como no humana. Y esto revela que no están ante un simple vehículo de transporte, un cohete normal. Están intentando domar un artefacto que interactúa directamente con la consciencia o con la biometría del observador. O sea, la diferencia de escala es abismal. La primera nave temporal, la que los pilotos llamaban cariñosamente la cuna, era, dentro de lo que cabe, pues una obra de ingeniería humana concebible. Sin embargo, los informes describen a Rayo Negro como un coloso inabarcable. Estamos hablando de una inmensa esfera de un color oscuro, muy brillante, con una textura que los documentos comparan literalmente con el grafito. Y ojo, un diámetro que oscila entre los 40 y los 50 metros. A ver, para que quien nos escuche pueda visualizarlo. Estamos hablando de un edificio de unos 15 pisos, pero completamente esférico. Y lo más inquietante de todo es la ausencia total de tecnología reconocible. O sea, no tiene ventanas, no hay toberas de escape, no hay antenas ni paneles de control a la vista. Es simplemente una esfera perfecta y negra. Imagina que en plena Guerra Fría, el Pentágono decide construir la máquina más cara, secreta y avanzada de toda la historia humana. Ya. Pero, a ver, el objetivo no es espiar al bloque soviético, No. tampoco es establecer una base en la Luna, ni nada de eso. El plan es muchísimo más oscuro y más ambicioso, la verdad. Viajar en el tiempo, robar muestras de sangre en el siglo I e intentar clonar a Jesucristo. Madre mía. Es que, suena a una premisa sacada directamente de una novela distópica. Totalmente. Pero es el núcleo de los documentos que tenemos hoy sobre la mesa. Sí. Y es fascinante porque nos obliga a mirar el poder militar desde una perspectiva, completamente ajena a la lógica geopolítica tradicional. Exacto. Pues bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy vamos a analizar a fondo unos textos extraídos del universo de Caballo de Troya. Nuestra misión hoy es desentrañar el secreto más perturbador de todos estos archivos, la Operación Rayo Negro. Y para quien nos escucha, quiero dejar clarísimo desde este primer minuto que no estamos ante una simple secuela de Viajes en el tiempo. Esta es una conspiración tremenda que arranca en los pasillos de Washington, en la época de Richard Nixon y Henry Kissinger. Así que quedaos porque el motivo real por el que se construyó esta máquina, de verdad, desafía toda comprensión racional. Empecemos por la pieza central del tablero, la máquina. El Rayo Negro. Eso es. ¿Qué es exactamente el Rayo Negro? Porque, a ver, por lo que leo en las fuentes, esta nave no se parece en absolutamente nada a la que utilizaron en la primera misión temporal. No se parece en nada. O sea, la diferencia de escala es abismal. Ya. La primera nave temporal, la que los pilotos llamaban cariñosamente la cuna, era un habitáculo minúsculo. Sí, como una cápsula, ¿no? Exacto, diseñada solo para 2 tripulantes. Y era, dentro de lo que cabe, pues una obra de ingeniería humana concebible. Claro, algo que podrías imaginar que la NASA o el ejército construyen. Eso es. Sin embargo, los informes describen a Rayo Negro como un coloso inabarcable. Estamos hablando de una inmensa esfera de un color oscuro, muy brillante, con una textura que los documentos comparan literalmente con el grafito. ¡Ostras! Y ojo, un diámetro que oscila entre los 40 y los 50 metros. A ver, para que quien nos escuche pueda visualizarlo. Estamos hablando de un edificio de unos 15 pisos. Sí, una brutalidad. Pero completamente esférico. Y lo más inquietante de todo es la ausencia total de tecnología reconocible. O sea, no tiene ventanas, no hay toberas de escape, Nada. no hay antenas ni paneles de control a la vista. Es simplemente una esfera perfecta y negra. Aprovechamos este momento para decirles que nada supera leer los libros. Si necesitan algún ejemplar, lo tienen disponible ahora mismo en el enlace de la descripción. Y para que tengan un esquema claro de lo que trataremos en el podcast de hoy, preparamos un material descargable. Solo comenten la palabra clave cuando la mencione y se lo enviamos. Seguimos adelante. Y es que los personajes involucrados en el proyecto, incluyendo ingenieros de primer nivel como este japonés, Hoko, catalogan la tecnología que hace funcionar esta esfera directamente como no humana. ¡Qué fuerte! Y claro, esto plantea un problema logístico masivo, porque esconder una estructura alienígena del tamaño de un bloque de viviendas, pues no es algo que se pueda hacer en un hangar de lona y ya está. No, ya te digo. El texto menciona, de hecho, que la ocultan bajo tierra. En concreto, en las profundidades de la base aérea de Edwards, en una zona militar ultra restringida que se conoce como fog, niebla en inglés. Exacto. Ahí abajo hay algo que llaman la ciudad subterránea, y la nave está en el nivel 9.
Pero aquí es donde la ciencia que describe el texto me deja un poco, bueno, bastante perpleja. A ver. La esfera no está apoyada en el suelo. Flota. Flota dentro de un cubo de cristal gigantesco que está lleno hasta arriba de ozono líquido. Sí, de color azul índigo. Eso es, de color azul índigo. Visualmente es una imagen brutal. Es, como si hubieran encerrado una perla negra gigante en una especie de acuario cósmico. Qué buena analogía, totalmente. Pero a nivel mecánico yo me pregunto, ¿por qué ozono líquido? Si pensamos en la física que conocemos, el ozono en estado líquido requiere temperaturas extremas. Estamos hablando de rozar los 112 grados bajo cero. Claro. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la nave funciona de una forma parecida al núcleo de un reactor inestable y necesita esa agua gélida para que la radiación o la energía que emite no arrase con toda la base. Pues vas muy bien encaminada. El detalle del ozono líquido es una de las pistas más reveladoras sobre la naturaleza de la máquina. O sea, no es solo un refrigerante caprichoso que pusieron ahí porque quedaba bonito. Ya, no es estético. No. Los documentos insinúan que ese grafito del que está compuesta la superficie de rayo negro reacciona de una forma súper impredecible con la atmósfera terrestre normal. Ostras, claro. Entonces, el ozono líquido actúa como un aislante energético extremo. Crea una especie de vacío térmico y químico para contener una fuente de energía que supera, pero por mucho, cualquier combustible que utilizaran en la primera misión. Increíble. Y sabemos que esa energía es peligrosísima por las extremas medidas de seguridad que la rodean. La custodia de rayo negro no estaba asignada a la policía militar estándar que todos conocemos. Estaba asignada a un grupo de élite, superhermético mencionado en los memorandos como el DSR, o sea, el Servicio de Custodia Directa. Y las descripciones físicas que aportan los diarios sobre estos hombres, a ver, parecen sacadas de una pesadilla clínica. Yo me quedé helada al leerlo. Es que son impactantes. No eran soldados normales haciendo guardia con un rifle, para nada. Los describen como auténticos gigantes, de 2 metros de altura. Su uniforme era un traje de una sola pieza, similar a un neopreno de buceo, pero de un color violeta muy, muy estridente. Un color nada táctico, digamos. Exacto. Y en el pecho, y esto es un detalle súper específico que marcan las notas, llevaban cosidas las letras DSR en hilo dorado y de exactamente 3 centímetros de alto. Es un diseño muy peculiar, sí, y que buscaba claramente la intimidación visual absoluta, combinada, y esto es clave, con la supresión total de la identidad individual. Porque los documentos indican que jamás, bajo ningún concepto, se les veía el rostro. Ninguno. Cero. Llevaban unas escafandras cerradas herméticamente. Y lo más perturbador, según los relatos de los técnicos que trabajaban ahí cerca de ellos, era el tema de la comunicación. Sí. Cada vez que uno de estos guardias hablaba, una serie de luces rojas incrustadas en el casco empezaban a parpadear al ritmo de sus palabras. Como máquinas. Tal cual. Y la voz que salía por los altavoces externos sonaba completamente metálica y distorsionada. Era imposible saber si había un ser humano de verdad dentro del traje o si era un autómata. Y todo esto responde, claro, a un proceso sistemático de deshumanización que está perfectamente documentado por los psicólogos militares del proyecto. Lo tenían todo medido. Todo. El ejército despojó a estos hombres de cualquier rasgo empático posible. Su voz estaba mecanizada, su rostro oculto, su humanidad totalmente sumergida bajo ese neopreno violeta. Funcionaban, a efectos prácticos, como extensiones mecánicas del muro de silencio que debían proteger a toda costa. Ya. Pero lo que resulta realmente oscuro, y aquí viene lo fuerte, es el perfil de reclutamiento que exigían los manuales internos para formar parte de este servicio concreto. Sí. Los requisitos eran implacables, una locura. Tenían que provenir de familias con linaje militar de varias generaciones, debían ser solteros sin ningún tipo de atadura emocional o familiar y, ojo, se requería que fuesen extremistas religiosos, fanáticos de la disciplina y la fe. Una combinación muy específica. Muy, muy pensada. Y además firmaban un contrato vinculante de por vida. Aunque, leyendo entre líneas los informes médicos del archivo, ese concepto de por vida encierra, yo creo, la cláusula más siniestra de toda la operación, ¿no crees? Así es. Porque los registros de personal muestran una anomalía estadística que es imposible de ignorar. Y es que, una vez que un soldado del DSR era relevado de su servicio por edad o lo que fuera, y retirado a la vida civil, su esperanza de vida caía en picado. Qué casualidad, ¿eh? Sí.
La inmensa mayoría fallecía a los pocos meses por causas que catalogaban muy convenientemente como inexplicables o fallos orgánicos repentinos. Las notas sugieren claramente que esto no era un accidente por haber estado expuestos al entorno de ozono, sino una medida directa de contención de la información. El Pentágono estaba aparentemente silenciando de forma letal y sistemática a su propia élite. Sin que les temblara el pulso. Exacto. Eliminaban a sus propios hombres solo para garantizar que nadie jamás, en un momento de debilidad o de vejez, pudiera describir o hablar de esa esfera de grafito. Claro. Y a ver, ese nivel de crueldad sistémica a mí me indica que el propósito de la máquina tenía que ser algo muchísimo más grande, pero mucho más que un simple avance tecnológico. Cuando Jason el Mayor finalmente logra acceder al nivel 9 y ve esta esfera oscura, experimenta un efecto óptico que parece imposible. El texto describe que, al fijar la vista con intensidad en cualquier punto de la superficie de grafito, surge repentinamente un rayo curvo con los colores del arco iris. Sí, pero lo fascinante es el mecanismo de ese rayo. No es una proyección holográfica que está encendida siempre, como un foco. El rayo desaparece en el instante preciso en el que el observador parpadea. Exacto. Es decir, la máquina responde a la percepción visual continua del cerebro humano. Es alucinante. Y esto revela que no están ante un simple vehículo de transporte, un cohete normal. Están intentando domar un artefacto que interactúa directamente con la consciencia o con la biometría del observador. Ya. Y claro, eso nos empuja directamente a la gran pregunta que envuelve todo este despliegue de recursos absurdos. ¿Para qué? Claro. O sea, ¿qué justifica esconder una anomalía física de este calibre bajo el desierto de California? Pues para responder a eso, el texto nos introduce a una facción dentro del Pentágono conocida como los halcones. Los famosos halcones. Los halcones son el ala más agresiva y belicista del proyecto Swivel, que es el paraguas militar que engloba todas estas operaciones. Para estos halcones, la primera misión temporal de Caballo de Troya fue un desastre humillante. Básicamente. Totalmente. La primera nave se quedó hundida en el fango del Mar Muerto y el copiloto, Eliseo, jamás regresó. Así que a ojos del alto mando, Eliseo es un desertor con secretos de Estado en su cabeza. Y ese orgullo herido, digamos, es la excusa perfecta para ellos. La versión oficial que circula por los despachos para justificar que se arranque la Operación Rayo Negro es que se trata de una misión punitiva y de rescate. Rescate entre comillas. Claro, rescate entre comillas. Dictaminan que la enorme esfera viajará al año 28 o 30 de nuestra era, triangulará la posición de la primera nave y capturará a Eliseo. Los documentos citan textualmente las exigencias de algunos generales, Quieren traerlo de vuelta, y cito, por las narices o por partes más dolorosas de su anatomía. ¡Qué bestias! Sí, todo para encadenarlo y someterlo a un consejo de guerra. Claro, pero esa es la narrativa oficial. Es la tapadera para justificar los presupuestos multimillonarios. Pero, a ver, seamos realistas. El Pentágono no moviliza tecnología no humana y gasta miles de millones de dólares solo para darle un tirón de orejas a un piloto insubordinado. Obvio que no. Y aquí es donde la escala de ambición de esta gente se vuelve de verdad aterradora. El objetivo ultrasecreto de Rayo Negro es recuperar las muestras de sangre de Jesús de Nazaret que el Mayor había recolectado en su primer viaje. Sí. ¿Y para qué? Pues para clonarlo. Y a mí esto, te lo juro, me rompe los esquemas científicos por completo. Claro, es que es normal. Hablamos del año 73. Faltaban más de 2 décadas para que la ciencia oficial presentara al mundo a la oveja Dolly. Exacto, en los 90. En los sótanos de estos proyectos negros poseían un conocimiento de ingeniería genética que estaba a años luz de los libros de texto de las universidades. Pues los textos insinúan fuertemente que es una combinación letal de ambas cosas. O sea, por un lado, hay evidencia de que la ciencia clasificada operaba bajo paradigmas incomprensibles para la sociedad civil. Tenían recursos ilimitados, claro. Exacto, tenían cheques en blanco. Pero por otro lado, refleja la arrogancia absoluta del complejo militar industrial en plena Guerra Fría. La lógica de los halcones es escalofriante si la analizas con detenimiento. Sí. Ellos sabían, por los diarios de la primera misión, que Jesús de Nazaret tenía habilidades que trascendían las leyes de la física. Las sanaciones y todo eso. Exacto. Sanaciones, alteración de la materia, lo que conocemos como milagros. Desde una óptica puramente militar y materialista, su razonamiento era que, si logras extraer y replicar el ADN de la fuente de sus milagros, podrías llegar a sintetizar el poder divino. ¡Madre mía!
O sea, estaban intentando decodificar genéticamente el misterio más grande de la humanidad para convertirlo en una ventaja estratégica. O bueno, directamente en un arma biológica insuperable. Querían la patente de la resurrección casi. Tal cual, la patente de los milagros. Y claro, un nivel de ambición de este calibre inevitablemente engendra una paranoia destructiva dentro de sus propias filas, lo que nos lleva a la fractura de la cadena de mando y a la figura del general Curtis. El jefe supremo del proyecto original. Exacto. Y fíjate qué ironía. Curtis es un veterano curtido, el máximo responsable de la primera nave, pero es el único que se opone de forma frontal a encender el rayo negro. ¿Sí? Él conoce muy bien a los halcones, entiende que la presión política de figuras del entorno de Kissinger está empujando al proyecto hacia un abismo ético sin retorno. Trata de paralizar la operación, sabiendo que, se está jugando el cuello al enfrentarse a la maquinaria que él mismo ayudó a crear. Y entonces sucede ese fin de semana tan extraño que relatan los documentos, que parece sacado de una película de espías. Total. Curtis invita a Jason, el mayor, a su refugio privado, a una casa de campo en la bahía de Pablos, cerca de San Francisco. Y ocurre algo que desafía absolutamente todo protocolo de seguridad militar. Sí. Curtis alega que tiene un compromiso ineludible, sale de su despacho privado dejándolo solo durante una hora y casualmente se deja abierta la puerta de su caja fuerte blindada. Un descuido súper deliberado, evidentemente, por parte de un hombre que estaba obsesionado con la seguridad. Era un mensaje silencioso para Jason. Y dentro de esa caja fuerte, el mayor encuentra unos folios grapados con el sello de Top Secret. ¡Ostras! Es el famosísimo Informe Cero. Por cierto, si les interesa tener el material descargable con los puntos que estamos tratando, usen la palabra clave que ven ahora mismo en pantalla. Escríbanla abajo y si aún no están suscritos, denle al botón para seguir toda la saga. Ahora sí continuamos. Es el famosísimo Informe Cero. El borrador fundacional, la hoja de ruta inalterable de la Operación Rayo Negro. Y al leerlo, muy apresuradamente, me imagino, el mayor descubre el motivo real por el que Curtis lo ha llevado allí a esa casa. Su propio nombre. Exacto, su nombre encabeza la lista. Jason figura como uno de los 5 tripulantes designados sin derecho a réplica para pilotar la enorme esfera hacia el pasado. O sea, Curtis lo había metido en esa misión sin consultarle en absoluto. Y la confrontación que sigue cuando Curtis vuelve al despacho es de una intensidad psicológica verdaderamente asfixiante. Curtis sabe que el mayor ya ha leído el informe. Claro. Y en lugar de disculparse por meterle en ese lío, le arranca un juramento por su honor militar. Le hace jurar que bajo ninguna circunstancia renunciará a capitanear a Rayo Negro. ¿Y por qué hace eso? Porque Curtis intuye que sus propios días están contados. Él sabe que los halcones lo van a purgar, lo van a quitar de en medio, y quiere asegurarse de que alguien que conoce la verdadera naturaleza espiritual de Jesús, alguien que ya estuvo allí en el pasado y cambió su visión del mundo, esté al mando de esa atrocidad. Claro, como buscando un topo. Exacto. Quizás con la esperanza de que el mayor pueda sabotearla desde dentro, o como mínimo proteger las muestras sagradas. ¡Qué peso para el mayor, madre mía! Y ese instinto de supervivencia de Curtis, lamentablemente, era certero. Sí, no se equivocaba. Poco tiempo después de forzar ese juramento, la base recibe la noticia de que el general ha fallecido en un accidente aéreo rutinario. Ya, accidente. Oficialmente, su jet bimotor, un T-39, sufrió un fallo mecánico, capotó violentamente y se estrelló en un bosque. No hubo supervivientes. Sin embargo, el mayor, impulsado por una paranoia totalmente justificada, inicia su propia investigación clandestina. Consigue acceso a unas fotografías de los restos del avión en el lugar del siniestro, y como él mismo es un piloto experimentado, la física del choque no le cuadra. No le encaja. No, la forma en que se desprendió el estabilizador y la cola del avión no obedece a un simple capotaje. Así que logra hacerse con unas muestras del metal retorcido del fuselaje. Y el análisis de laboratorio revela la verdad absoluta. Es que esta parte es tela. Las barras están compuestas de titanio, una aleación que no correspondía en absoluto a la estructura del jet de Curtis. No, porque pertenecían a la cabeza de un misil. ¿Exacto? Sumado a los rastros químicos de explosivo plástico C4 que descubre, la conclusión del mayor es tajante y aterradora. A Curtis lo derribaron. Fue fuego amigo. Sí. Un asesinato de Estado orquestado por su propia gente, simplemente para eliminar el único obstáculo burocrático que frenaba el lanzamiento de Rayo Negro. Sí, es que se consuma un golpe de Estado silencioso dentro del propio Pentágono. Sí. El general Alexander Haig toma entonces las riendas absolutas del proyecto. El líder de los halcones.
Efectivamente, es la encarnación de los halcones. Un tipo frío, pragmático, implacable. Inmediatamente convoca al mayor a su despacho para dejarle claras las nuevas reglas del juego. Y le lanza una oferta que es, a todas luces, un pacto con el diablo. Literal. Es que es una extorsión disfrazada de ascenso. Haig le garantiza el rango definitivo de coronel en la Fuerza Aérea. O sea, lo hace intocable. Y le ofrece una compensación especial astronómica, $2 millones en efectivo y libres de impuestos. Una locura para la época. Sí, sí. Todo ello a cambio de que asuma la capitanía de Rayo Negro, salte en el tiempo, recupere la nave hundida y, por encima de todo, traiga la sangre. Imagina la tortura psicológica de esa reunión. Te están pidiendo que cometas el mayor asalto a la historia sagrada y quienes te ofrecen el dinero y los galones son exactamente los mismos individuos que acaban de mandar derribar el avión de tu mentor. Es macabro. Ike se lo espeta con una frialdad glacial. Le dice, Rayo Negro irá con usted o sin usted. Sabiendo que su propia cúpula acaba de asesinar a Curtis a sangre fría, esa oferta de $2 millones no es un premio. No, es una amenaza velada. Es una sentencia implícita. Si dice que no, su avión podría ser el próximo en tener un pequeño fallo mecánico. Y si dice que sí, su brújula moral se desintegra para siempre. Es el callejón sin salida perfecto, ¿verdad? Diseñado al milímetro por el complejo militar. Ellos apuestan a que el miedo o la avaricia doblegarán cualquier objeción ética que tenga el piloto. Claro. Lo que nos lleva al momento de ruptura de Jason. En diciembre del 74, él antepone su conciencia al juramento forzado que le hizo a Curtis. Dice que no, rechaza el dinero, renuncia oficialmente a la misión, asumiendo las consecuencias fatales que eso conlleva, claro, y huye de los Estados Unidos bajo una identidad falsa. Exacto. Una decisión súper valiente que paraliza, al menos momentáneamente, el lanzamiento de la esfera, ya que, él era el único piloto que conocía la orografía y las variables temporales exactas de la Judea del siglo I. Y para dimensionar por qué el Pentágono estaba tan enloquecido por conseguir esa sangre cueste lo que cueste, los documentos nos hacen mirar de nuevo hacia el pasado. Mientras el mayor huía en el 74, los diarios nos relatan lo que el copiloto, Eliseo, estaba viviendo atrapado en el año 28 después de Cristo. Sí. Él es testigo de un evento en la ciudad de Nahum que encapsula perfectamente ese poder que los militares ansiaban militarizar. El relámpago azul. Ostras, el relámpago azul es que es un evento que rompe las reglas de la meteorología por completo. Eliseo describe como, en una tarde totalmente despejada, o sea, sin una sola nube de tormenta a la vista, el cielo entero se ilumina con un relámpago de un tono azul intenso, que dura 8 interminables segundos. 8 segundos de relámpago es muchísimo. Sí, sí. Y lo que más le impacta no es la luz, sino el sonido, o más bien la falta de él, porque no hay trueno. Nada. Un silencio absoluto y sepulcral en toda la región. Y los efectos de ese relámpago silencioso son inmediatos en la Tierra. A nivel biológico, provoca 2 curaciones milagrosas en ese mismo instante. ¿Y a quién cura? Pues, de forma muy irónica, los beneficiados pertenecen al ejército invasor romano. El ayudante de un centurión se recupera instantáneamente de unas fiebres letales. Y el propio centurión, un hombre llamado Mangus, que tenía la garganta destrozada por un cáncer terminal que le impedía articular palabra. ¡Qué fuerte! Recupera la voz y la salud de golpe. Este dominio absoluto sobre la biología, capaz de erradicar tumores en segundos mediante energía pura, es el verdadero botín que el Pentágono quería sintetizar, extrayendo el ADN en sus laboratorios de la Guerra Fría. Si sintetizamos todo este torrente de información que hemos analizado hoy, los documentos nos muestran una colisión entre 2 formas radicalmente opuestas de entender el poder. Totalmente. Es el contraste definitivo para quien nos escucha. La Operación Rayo Negro representa la cúspide de la arrogancia materialista humana. Simboliza a un imperio dispuesto a destruir a sus propios generales, a manipular la historia sagrada, y a encerrar tecnología que ni siquiera comprende en cubos gigantes de ozono líquido. Todo por la ambición. Todo bajo la ilusión de que el control genético les otorgaría poder divino, un poder sobre la vida y la muerte. Y en el otro extremo está la filosofía que ambos pilotos abrazaron finalmente. El mensaje de la Nitzud, la idea de un padre azul y, sobre todo, una enseñanza que dinamita por completo la mente militar. Sí,
Comprender que el fracaso, ya sea perder la nave, fracasar en la misión oficial o ser perseguido por tu propio gobierno, es solo una ilusión si tienes acceso a una verdad espiritual superior. Al final, fíjate, el sistema devoró al general Curtis por intentar frenarlo desde dentro, jugando con sus reglas. Ya, le costó la vida. Pero el mayor encontró la única salida real. Demostró que la conciencia individual, cuando está anclada a sus principios, puede resistir el chantaje y la amenaza del mayor complejo militar del planeta. Y esa es la reflexión fundamental para nuestra audiencia de hoy. Tener acceso a tecnología inabarcable o manejar presupuestos infinitos no equivale a tener el control. Exacto. La verdadera libertad no residía en comandar la máquina del tiempo más perfecta del mundo, Ni en aceptar esos $2 millones libres de impuestos que le ofrecía Haig. ni mucho menos. La mayor demostración de poder que hizo el mayor fue la grandísima capacidad de decir no. Al renunciar a todo, despojó a los halcones de la única pieza que necesitaban para su gran plan. Pero claro, esto nos aboca a una última imagen que resulta francamente inquietante. A ver, Sabemos por estos archivos que el mayor logró escapar y cambiar su identidad. Sabemos también que Eliseo sobrevivió y burló al tiempo hasta pasear por Noruega hace apenas unos años luciendo como un chaval. sí, lo sabemos. Pero, ¿y la máquina? Uf, la máquina. Si los documentos aseguran que el rayo negro estaba completamente ensamblado y operativo, si esa inmensa esfera de grafito del tamaño de un edificio estaba flotando, estable, en su tanque de ozono líquido bajo el desierto de Edwards, sigue allí abajo. Es una buena pregunta. Lleva décadas sumergida en la oscuridad del nivel 9, acumulando polvo porque nunca pudieron encenderla sin jasón. ¿O acaso la sed de poder de los halcones nunca se extinguió? Y en algún momento, lejos de los registros de estos diarios, encontraron finalmente a otro piloto dispuesto a viajar en el tiempo para robar la sangre de la historia. ¡Qué escalofrío! Piénsenlo la próxima vez que miren a un cielo despejado. Eso es todo por hoy en este análisis. 2 cosas antes de cerrar. Comenten la palabra clave para recibir el material descargable y hagan clic en el video que les sugerimos aquí en pantalla para seguir con nosotros. Gracias por el apoyo y suscríbanse.